Muy buenos días. Quiero en primer lugar expresar mi agradecimiento a la Universidad de El Salvador, especialmente la Facultad de Economía, por esta oportunidad que me ha dado para compartir con el público algunos resultados de una investigación que está llevando a cabo sobre el emprendedurismo en México y en Centroamérica. Y de manera especial también quiero expresar mi agradecimiento al doctor Oscar Cabrera, porque ha abierto las puertas para mí, pues, desde el doctorado en Economía, desde la Facultad de Economía de la Universidad de El Salvador, para que dé a conocer, ¿verdad?, mis inquietudes sobre el desarrollo centroamericano, en este caso de México. ¿Podemos pasar? Como ustedes saben, hay mucho interés en América Latina sobre el emprendedurismo, ¿verdad? Un estudio de hace un año señalaba que en América Latina es el segundo país en el mundo donde se muestra y se percibe mayor interés en la creación de empresas, después de los Estados Unidos, ¿verdad? Y esto obedece, por una parte, a la evidencia que se ha dado a conocer de que la creación de empresas contribuye a aumentar el crecimiento económico, contribuye a generar el empleo y las exportaciones, y también da lugar a innovaciones, ¿no? No obstante el interés, son pocos los estudios sobre emprendedurismo que se han llevado a cabo en los países de América Latina. Lo que hacemos en este trabajo es investigar cuáles son las variables que están detrás de la creación de empresas, es decir, cuáles son las variables determinantes de la creación de empresas, variables de tipo económico y de tipo institucional. Y para este propósito utilizamos un panel de datos de México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y la República Dominicana. Los datos se tomaron del World Development Indicator del Banco Mundial, ¿verdad? Y son datos que expresan el número de empresas registradas anualmente por 1,000 habitantes. Es decir, se trata de empresas del sector formal, de empresas que en realidad, ¿no?, que actualmente se registran en las dependencias gubernamentales correspondientes. No se trata de empresas del sector informal. Los datos cubren el periodo del 2006 al 2018 en México, Guatemala y Costa Rica, y para El Salvador y la República Dominicana el periodo del 2010 al 2018. Quiero señalar que hay otras fuentes de datos, ¿no? Tal vez la fuente que más se usa en este tipo de estudios es The Global Entrepreneurship Monitor, que lo publica la Escuela de Londres, la Escuela de Economía de Londres y el Babson College en Boston, y tiene datos para más de 100 países, ¿no?, empezando desde los años 90, y las empresas van desagregadas por tipo de empresa, por si exportan o no, por si generan empleo, etc. Sin embargo, esta fuente de datos no discrimina, no desagrega los datos entre el sector formal e informal. Otra fuente de datos es la OECD y también el Eurobarómetro, ¿no?, que tiene una fuente de datos bastante grande para los países de la Unión Europea. Si miramos la literatura, pues en realidad es extensa, ¿no? En los años 90, a principios de los años 90, solo había una revista en materia de emprendedurismo, ¿no? Hoy la última cuenta que se hizo hace como 2 años era que hay alrededor de 20 revistas, ¿verdad?, en esta materia, y sobre todo en los países europeos, ¿verdad? Y presento aquí algunas publicaciones de bastante relevancia. Y se puede decir que en los países europeos, de acuerdo al estudio de Freytag y Zurich, la creación de empresas disminuye con la excesiva regulación de los gobiernos. Esto también se ha encontrado en los países del Medio Oriente, en el trabajo de Sayed y Ben Slimani, que dicen que el costo de iniciar un negocio desestimula el emprendedurismo, ¿va?
Grillo y Sorek también para los países de la Unión Europea dicen que el emprendedurismo aumenta con la educación, el nivel de educación del potencial emprendedor y disminuye con la complejidad de los trámites involucrados en la registración. Hay otros estudios, pues, ¿verdad?, que concuerdan en que el emprendedurismo aumenta con el crecimiento económico, ¿verdad?, y disminuye con los trámites requeridos para establecer la empresa. Hay una literatura muy interesante sobre este tema, ¿no?, y que señala la importancia de los mentores, ¿verdad?, señala que muchos emprendedores han tenido a alguien que lo oriente, que le dé una mano, ¿no? Y también señalan estos estudios que el emprendedurismo, la inclinación a los emprendedurismos, se deriva de observar a los familiares que son emprendedores, ¿verdad? Por esta razón, algunos estudiosos han señalado que el emprendedurismo se hereda de una generación a otra, ¿no? Y así surgen en algunos países dinastías de emprendedores, ¿no?, por el papel que una generación tiene en demostrar a la siguiente generación que en el emprendedurismo se encuentran, pues, ganancias, ¿verdad? Una observación que hay que hacerla, ¿no?, es que a nivel mundial las mujeres, ¿no?, enfrentan problemas de acceso al crédito, y también que el emprendedurismo femenino a nivel mundial es la mitad del emprendedurismo masculino. Aquí tenemos los datos, ¿no?, la registración de nuevas empresas por 1,000 habitantes, datos del Banco Mundial. Y podemos ver que en México, ¿no?, el primer país, a la mano izquierda, el emprendedurismo aumentó en el 2006 de 0,37 y ha ido aumentando para llegar a 1,300, a 1,3 en el 2018. Es interesante señalar que en México el emprendedurismo aumentó el 2009, ¿verdad?, que fue un año de crisis, ¿verdad?, algo bien interesante y que se encuentra en otros países también, ¿verdad? En El Salvador, la tendencia ha sido aumentar levemente de 0,4860 del 2010 a 0,5301 en el 2018. Y se observa un aumento apreciable a partir del 2014. En Guatemala la situación ha sido una tendencia a la caída, ¿no?, de 0,66 en el 2006 a 0,52 en el 2008. Ha ido bajando el emprendedurismo en Guatemala. Aquí vemos los números absolutos de empresas registradas, ¿verdad? Es decir, no por 1,000 habitantes, no normalizado por 1,000 habitantes, sino que en los valores absolutos. Y miramos que en México ha aumentado de 22,000 a cerca de 80,000 entre el 2006 a 2018. En El Salvador el aumento es de 1,800 a 2,300, ¿verdad? Y así sucesivamente. En Costa Rica aumentó de 4,000 a 8,900 en el periodo, ¿no? Y también la República Dominicana hace un aumento de 3,000 a 14,000. Podemos ver que los valores más bajos los muestra El Salvador, ¿verdad? Otra vez, volviendo a la registración por 1,000 habitantes, podemos ver a la izquierda está el valor de República Dominicana que ha aumentado de 1,33 a 1,47, y Costa Rica también, que aumenta de 1,7 a 2,3. Es decir, República Dominicana y Costa Rica son los países que tienen la mayor dimensión normalizada por 1,000 habitantes de empresas creadas anualmente. Estos son valores promedio de las empresas creadas por país en el periodo de estudio, ¿no? El valor más bajo corresponde a El Salvador con 0,51.
que es en cierto grado similar a México y a Guatemala también, más bajo. Luego sigue República Dominicana con 1.20 y el valor más alto corresponde a Costa Rica. La pregunta es, ¿por qué estos valores son tan bajos? Los de El Salvador y Guatemala especialmente, ¿por qué son tan bajos, verdad? Y esto lo podemos encontrar en el slide siguiente, que presenta el costo de registrar una empresa. Es decir, cuánto hay que pagar para registrar la empresa. Los datos son en porcentaje del PIB per cápita. Y vemos que en México es alto del 18% en el 2010 y todavía en el 2018 era de 17%. En El Salvador en el 2010 era de 45% y era 41% en el 2018. Y esos valores sumamente altos. Y lo mismo se observa también en Guatemala, que registrar una empresa costaba alrededor de 25% del PIB per cápita. Sin embargo, esto contrasta con la República Dominicana, en donde el costo solo es de 14.5%. No cuesta mucho registrar una empresa en la República Dominicana. Y el caso, pues, que hay que observar es Costa Rica, que el costo de registrar la empresa es 8.6% del PIB, que es como 5 veces, es como unas 5 veces menor que en El Salvador y 3 veces menor que en Guatemala. Esto podría ser un elemento determinante de por qué el emprendedurismo es tan alto en Costa Rica, entre otros elementos, ¿verdad? Y también porque es alto en la República Dominicana, ¿no? Que el costo es alto. Aquí tenemos, ¿qué pasará que no se ve la gráfica? ¿Alguna manera que podamos mejorar la gráfica, Daniela? Sí, no sé, mis disculpas, Luis, parece ser que no se ve dentro de la slide las gráficas, no se ven los datos. Sí, no se ven los datos. No sé si podemos volver al principio donde están las gráficas, por favor. Hola. ¿Sí? No, quiero ver si en las slides voy a compartir yo la presentación. Ok. Y tú me dices si quiero solicitarle a la responsable de comunicaciones de la facultad si puede dejar de compartir la presentación y voy a cambiar yo. Ok. ¿Me confirmas si se ve? Sí. Espera, ¿hoy sí se ve? Sí, ahí está, estamos bien. Perfecto. Gracias. Entonces, lo que muestro en este gráfico es que a medida que aumenta el costo de registrar la empresa, que está en el eje horizontal, que se llama costo de negocios, el número de empresas por 1.000 habitantes cae, ¿no? Costa Rica, que tenía un costo como de $8 del PIB, se puede ver que la creación de empresas es bastante alta, como se puede ver en la ordenada, ¿verdad? Pero al aumentar este costo, va disminuyendo el emprendedurismo, y si es el caso de El Salvador, que tiene 45% de costo del PIB, donde el emprendedurismo es como 0.5, ¿no? Es decir, el costo de registrar la empresa tiene bastante impacto en el emprendedurismo. Miremos ahora el siguiente slide y qué pasa. El costo de registrar la empresa no solo desestimula el emprendedurismo,
pero también promueve el autoempleo femenino, como podemos ver acá. A medida que aumenta el costo de registración, aumenta el empleo femenino, el autoempleo femenino. Y el autoempleo femenino es un indicador de la economía informal. De manera que estos altos costos de registrar la empresa representan un obstáculo para que las empresas sean formales y abrir la puerta para que las empresas recurran a trabajar en el sector informal. Eso también se ve en el siguiente gráfico, que se muestra en la dimensión de la economía subterránea, la dimensión de la economía informal en la ordenada. ¿No? Son datos tomados del Fondo Monetario Internacional. Y en la horizontal, en el eje horizontal, está el costo de registración de la empresa. A medida que aumenta el costo de registrar la empresa, aumenta la economía subterránea, ¿verdad? Esto tiene implicaciones adversas sobre la economía, porque el sector informal actúa como un freno sobre el crecimiento económico. Y en la medida que el costo de registración promueve el aumento de la informalidad, de esa manera estará pues, actuando para que caiga la tasa de crecimiento económico. Aquí son cálculos de cuánto contribuye el emprendedurismo al crecimiento anual promedio, ¿no? En el promedio anterior. Y aquí vemos que en Costa Rica el crecimiento económico, 0.4%, puntos porcentuales del crecimiento económico en un año dado, viene del emprendedurismo. En El Salvador es 0.12, ¿verdad? En México 0.15, 0.16 en Guatemala. Quiere decir que hay un potencial grande en el emprendedurismo para aumentar el crecimiento económico, como será el caso de la República Americana y Costa Rica. Pero hay mucho que hacer todavía pues, en Guatemala, El Salvador y México para lograr capitalizar esos beneficios. Miremos ahora el VAR que se va a estimar. El VAR consiste, en el VAR entran las variables, ¿verdad? Remesas, el monto anual de remesas como porcentaje del PIB, ¿verdad? El HDI, que es el índice de desarrollo humano, ¿verdad? Que es una ponderación de los niveles de educación, de salud y de ingresos del país respectivo, el crecimiento económico y empresa, que es el número de empresas creadas en un año por 1.000 habitantes. Y X1 y X2 son variables que se introducen en el VAR, se introducen una vez, salen y se introducen otras nuevas variables para ver el efecto que tienen sobre las empresas, ¿verdad? Ese es el modelo VAR que está recurriendo. Miremos ahora los resultados del primer VAR que se estima, en donde las variables X1 y X2 son los ingresos por turismo como porcentaje de exportaciones y el número de conexiones de Internet por porcentaje de la población en el país respectivo. Podemos ver en el gráfico, en el cuadrante izquierdo superior, que la creación de empresas cae cuando aumentan las remesas. Podemos ver con una caída significativa, ¿no? y persistente. Esto es algo paradójico porque uno esperaría que las personas que reciben remesas pensarían en poner un negocio, establecer un negocio. Pero lo que sucede es todo lo contrario, ¿no? Las remesas actúan como para bloquear el emprendedorismo, ¿no? No deja de ser paradójico. Y esto se podría relacionar con la evidencia de que las remesas frenan el crecimiento económico y por lo tanto pues, frenarían el emprendedorismo, ¿no? Entonces pensar en la importancia de apoyar a las personas que reciben remesas para que inicien un negocio, ¿verdad? Es decir, que tengan esa opción de invertir, que existe esa opción en las personas que reciben remesas. A la mano derecha se encuentra la respuesta de empresa al aumento del índice de desarrollo humano. Se puede ver que la respuesta es positiva, muy significativa. Y es una de las respuestas de mayor valor en el estudio, ¿verdad? Es decir, crear empresas pasa por mejorar los niveles de salud, los niveles de educación de la población.
Difícilmente va a haber emprendedurismo si la población no tiene altos o los adecuados niveles de salud y de educación. Es decir, que el emprendedurismo depende en buena parte en la política social de los países, ¿verdad? A mano izquierda, en el medio, está la respuesta de empresa al crédito del sector privado como porcentaje del PIB, y vemos que la respuesta es significativa, es positiva. Es de la mitad de la dimensión de la respuesta al indicador de desarrollo humano, ¿verdad? Miremos ahora a mano derecha la respuesta de empresa a los ingresos por turismo como porcentaje de las exportaciones. Y vemos de que hay una respuesta positiva y persistente. Esto indica que el turismo es una manera de motivar el emprendedurismo en los países. Es decir, empresas están prestas, o las personas están prestas a invertir, a entrar al emprendedurismo en atención a la demanda que provoca el ingreso de turismo, de turistas y turistas, ¿verdad? Luego miramos al lado izquierdo, el cuadrante inferior, que las empresas, que el emprendedurismo aumenta con el número de conexiones de Internet dividido por la población en el país respectivo. Una respuesta bastante alta. Esto se debería, porque la conexión de Internet podría ser una variable que mide la calidad de la infraestructura en el país respectivo, a la vez que se presta a que el emprendedor pues entre en las labores, no en las campañas de mercadotecnia digital o en campañas de comercio electrónico también, ¿no? Entonces, la expansión del Internet vendría a favorecer la creación de empresas. Y luego también se nota una respuesta positiva, pero leve, ¿verdad? Marginalmente significante, de de la tasa de crecimiento económico. El crecimiento económico favorece las empresas, ¿verdad? Este es el primer slide que le voy a mostrar. A continuación, miremos las variables de comercio exterior, ¿no? Y vemos en el slide superior que la creación de empresas aumenta cuando aumentan las exportaciones como porcentaje del PIB, ¿no? Podemos ver que una respuesta, que solo es significativa en los primeros 3 años, ¿no? Pero es una respuesta positiva. Al contrario, debajo de esta se encuentra la respuesta de empresa a las importaciones, y vemos que la respuesta es negativa, ¿verdad? Y persistente y bien significativa. Esto indica de que la apertura en la que han incurrido los países centroamericanos, México, no es conduciva, no conduce, no promueve, no alienta la creación de empresas, principalmente porque los productos son importados, entonces cualquiera se puede preguntar para qué voy a invertir si las cosas vienen de afuera, ¿verdad? Vemos ahora este gráfico que es muy relevante, ¿no? Y es la respuesta de empresas al déficit en la cuenta comercial, ¿verdad? Y vemos que es negativo y muy significativo y persistente. Es decir, el déficit en la cuenta comercial puede representar la intensidad de la dependencia del país en materia de producción o las deficiencias del país en materia de producción y que tiene que recurrir a importar y que no puede exportar tampoco. De manera que en un ambiente así no haya, es difícil entrar al emprendedurismo, sabiendo que que las olas la ola de importaciones que viene, la avalancha de importaciones, desplazan los resultados de un posible proyecto de un emprendedor potencial. Esto podría venir a explicar pues la baja tasa de emprendedurismo en Guatemala y en El Salvador, donde la apertura de las economías es mayor que en República Dominicana y que en Costa Rica. Miremos ahora la productividad y la aglomeración urbana.
La, el emprendedurismo aumenta con la productividad, ¿verdad? Eso es algo de esperar, pero en la parte de abajo se ve que el emprendedurismo, la creación de empresas, aumenta con el porcentaje de la población que reside en la ciudad capital. Es decir, entre más aglomerada está la población en la capital del respectivo país, habrá más emprendedurismo. Este es un ejemplo de las economías de aglomeración y también pone en evidencia que el emprendedurismo depende del networking entre los potenciales y actuales emprendedores, ¿no? Y cuando hay mucha población en capital, pues será más fácil tener acceso a profesionales, a técnicos, ¿verdad? Y recibir apoyo de otras personas que han estado en la misma situación, etc. La evidencia de los países europeos demuestra que el gran determinante del emprendedurismo fue la urbanización que se dio después del inicio del siglo XX. Y esto también se ve pues, en el caso de México y Centroamérica. Miremos ahora cómo responde el emprendedurismo al aumento del gasto público en salud, ¿verdad? Como porcentaje del PIB. Y se ve que a medida que aumenta el gasto público en salud, ¿verdad?, aumentará la creación de empresas. Es decir, repito, no algo que había señalado anteriormente, que el emprendedurismo pasa por la política social. Y la política social agresiva tendrá resultados y tendrá gran incidencia en la creación de empresas. Y podría ser que la creación de empresas daría lugar a empleo y darían lugar a ventas de parte de las nuevas empresas, darían lugar a aumentos aumentos de los ingresos de la población, lo cual redundaría en mayor recaudación tributaria, mayor monto de IVA, mayor monto de impuesto de la renta, de manera que uno podría eventualmente demostrar, habría que hacer el estudio, que el gasto público en salud se paga por sí mismo. En cuanto crea empresas y dan lugar a incrementos del IVA, a incrementos del impuesto a la renta, etcétera, ¿verdad? Miremos ahora el gráfico siguiente y se ve que la creación de empresas aumenta cuando aumentan los ingresos tributarios. Un país que tiene una carga tributaria baja, ¿no?, como ha sido tradicionalmente los países centroamericanos y México también, pues no va a tener emprendedurismo. O sea, requiere una base fiscal, una base tributaria bonancible, de manera que el gobierno pues se lance a apoyar la educación, la salud, la infraestructura física, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no se puede separar, ¿no?, lo que es la política social, la política fiscal del emprendedurismo, ¿no? El emprendedurismo sería como un resultado de la política social y de la política fiscal. Ahora miremos variables monetarias. Este es un resultado bien interesante, es que el emprendedurismo cae cuando aumenta la tasa de interés, pero la respuesta no es significativa. Esto se puede interpretar porque las empresas, puede ser el caso, se inician en base a los ahorros de los emprendedores o se inician con recursos que los padres o los abuelos o los tíos le proporcionan al potencial emprendedor, ¿no? Algunos autores dicen que el capital inicial viene de la familia y por eso, aunque el dinero sea caro o el dinero no sea caro, pues no va a tener mayor relevancia, ¿no? Eso pues es un tema interesante, tipo de que la tasa de interés no tiene un papel. Ahora, el emprendedurismo no tiene respuesta al aumento del tipo de cambio real. Es decir, la devaluación no incide en las empresas. Esto hace ver que las empresas no tienen el propósito de exportar, ¿verdad? Y tampoco no importan maquinaria y equipo en gran monto, porque el tipo de cambio en realidad no tiene ningún papel que jugar. Uno diría que son básicamente empresas para el mercado local. Miremos ahora variables institucionales, ¿no? Vemos que cuando aumenta la corrupción, cuando aumenta el control de la corrupción, el emprendedurismo aumenta.
Desde un país donde la corrupción es alta, el emprendedurismo tenderá a ser bajo. Y lo mismo se nota con el Estado de Derecho, ¿no? A un Estado de Derecho sólido y fuerte corresponde mayores niveles de emprendedurismo. Miremos ahora. Ok, estas son variables del mercado laboral, ¿verdad? Empleo juvenil, femenino y masculino. Podemos ver que si el ratio de empleo juvenil femenino a población aumenta, el emprendedurismo aumenta. Es decir, si una mujer que está empleada, una joven que está empleada, tiende a crear una empresa, ¿verdad? Miren, hay una respuesta que disminuye con el tiempo, ¿no? Y solo es significativa en los primeros 4 años. Sin embargo, cuando aumenta el empleo juvenil masculino, toda la respuesta de empresa no es significativa. Es decir, las mujeres jóvenes tienen mayor inclinación a invertir cuando están empleadas, mientras que los hombres no tienen inclinación a invertir, los jóvenes cuando están empleados. Esto está de acuerdo con una literatura que señala que las jóvenes o las mujeres en general siempre están pensando en el futuro porque conocen que están en una situación endeble en el mercado laboral, que pueden ser las primeras a ser despedidas. Entonces tratan de ahorrar y tratan de invertir, de manera que si vienen tiempos malos, pues tiene cómo proteger el hogar. Este no es el caso con los jóvenes, ¿verdad? Miremos ahora algún resultado similar, el desempleo juvenil. Si el desempleo juvenil aumenta, empresa aumenta también, ¿no? Y el resultado es persistente y es bien significativo. Es decir, si una joven está desempleada, va a recurrir a rebuscarse para crear una empresa, porque de esa manera puede resguardar la integridad del hogar, la joven. Sin embargo, si un joven está desempleado, no recurre a crear una nueva empresa. ¿Por qué? Porque tiene más opciones en cuanto puede permanecer desempleado y esperar regresar al trabajo. O puede retirarse totalmente del mercado laboral, o el joven puede emigrar también, que es más fácil que en el caso de la joven. Pero esto es un resultado muy bien importante en cuanto a la diferencia por género que el desempleo tiene en la creación de empresas. Miremos ahora. Esto también es un resultado interesante, ¿no? Empleo asalariado, la respuesta del emprendedurismo al empleo asalariado femenino y masculino. Cuando aumenta el empleo asalariado femenino, la respuesta de empresa no es significativa y es levemente negativa. Cuando aumenta el empleo asalariado masculino, la respuesta de empresa es virtualmente cero. Quien tiene un empleo asalariado no va a pensar, esto demuestra que quien tiene un empleo asalariado no va a pensar en una empresa, porque en el empleo asalariado tiene seguro médico, jubilación y otros beneficios, entonces, que no obtienen el emprendedurismo. Entonces, el empleo asalariado es un gran magneto, ¿no? Para que permanezcan hombres y mujeres trabajando allí y no incurran en el emprendedurismo. Miremos ahora otro resultado bien interesante, ¿verdad? Aumenta los gastos de investigación y desarrollo como porcentaje del PIB en los países. Es decir, la investigación que hacen las universidades, la investigación que hace el sector privado, las empresas también, ¿no? Pero uno esperaría que la investigación y desarrollo va a conducir a aumentar el número de empresas creadas. Pero lo que sucede es todo lo contrario, ¿no? Que el número de empresas creadas cae, no tiene relación. Y esto se ha de ver pues, que no hay una vinculación entre el sector que hace investigación, universidades, empresas grandes, ¿verdad? Centros de investigación y
el sector que invierte, que es los individuos empresarios, potenciales empresarios, etcétera, ¿no? Cada uno va por su lado, ¿verdad? Y lo mismo se muestra con las patentes. Aumentan las patentes, pero no aumenta el número de empresas, ¿verdad? Otra evidencia de que hay una gran desvinculación, ¿verdad?, entre emprendedurismo y patentes. Esto, por supuesto, obliga, ¿no?, a establecer los canales, ¿no?, de manera que las universidades, el sector privado, se vinculen más con los potenciales emprendedores, den a conocer los resultados de sus investigaciones, den a conocer los planes de investigaciones, ¿verdad? De manera y consulten también, ¿verdad?, a los potenciales investigadores, emprendedores, de manera que la investigación y desarrollo redunde en mayor número de empresas creadas. Pero yo diría que eso también pone en evidencia que las empresas creadas en México y Centroamérica tienen muy bajo contenido tecnológico, tienen muy bajo contenido de conocimientos, ¿verdad?, dado de que la investigación y desarrollo no las alienta, y dado que las patentes tampoco. Quiere decir que podría ser, ¿verdad?, que no son empresas que se establecen en base a conocimientos, ¿verdad? Miremos ahora el siguiente. Este gráfico usamos una medida de la distribución del ingreso, el ratio del ingreso recibido por el 20% más rico al recibido por el 20% más pobre. Y miramos cómo el emprendedurismo reacciona ante a un aumento de este ratio, es decir, a un aumento de la desigualdad. Y lo que vemos es que cuando aumenta la desigualdad, el emprendedurismo cae. Lo podemos ver acá, ¿verdad? Es significativo en los primeros 4 años. Es decir, la desigualdad castiga, digamos, al emprendedurismo, ¿verdad? Y este sería otro de los costos de la desigualdad. Pero también, miremos otro gráfico ahora, la caída de la desigualdad conduce a la reducción de la tasa la caída de la desigualdad conduce a la reducción de la tasa de homicidios por 1,000 habitantes. Es decir, que en la medida en que la creación de empresas reduce la desigualdad, también va a estar reduciendo la tasa de homicidios, ¿verdad? Este sería un beneficio del emprendedurismo que no ha sido reconocido. Entonces, miremos ahora el otro gráfico. Dado que el emprendedurismo reduce la concentración del ingreso, reduce también la tasa de homicidios, ¿verdad? Aumentar la empresa conduce a mejorar la distribución del ingreso. Mejorar la distribución del ingreso conlleva a reducir los homicidios. Quiere decir que el emprendedurismo reduce los homicidios, ¿verdad? Como podemos ver en este gráfico. A mayor número de empresas por 1,000 habitantes, menor es la tasa de homicidios por 100,000 habitantes. Quiere decir que el emprendedurismo es un medio, ¿no?, para combatir la violencia en México y en Centroamérica, ¿verdad? Ahora, la tasa de homicidios reduce el crecimiento económico, ¿verdad? Eso está bien documentado. A mayor de homicidios, menor tasa de crecimiento económico. Y como los homicidios caen con el aumento de empresas, el aumento de empresas va a conducir a aumentar la tasa de crecimiento económico, y lo que se ve en el siguiente slide. Miremos. Aquí vemos que aumenta empresas, es decir, el emprendedurismo, el número de empresas registradas, y aumenta la tasa de crecimiento económico. ¿Cuál es el papel de empresa en reducir la tasa de homicidios?
derivado del papel de la empresa de reducir la desigualdad. Miremos ahora en El Salvador, ¿no? Estos solo son datos, los pocos datos que hay para El Salvador, ¿verdad? Y miramos acá que al aumentar el emprendedurismo cae la concentración en la distribución del ingreso, ¿verdad? Este es el resultado de El Salvador. Y miramos a continuación que la tasa de homicidios en El Salvador cae al aumentar el emprendedurismo, ¿verdad? Dado que el emprendedurismo está reduciendo la desigualdad, que es una de las causas de los homicidios, ¿verdad? Miremos ahora a continuación. Sí, ok, miremos la siguiente. Miremos el tema de la desindustrialización, ¿verdad? Un tema, pues, de mucha importancia. Se relaciona con la caída de la participación del sector manufacturero en el PIB, fenómeno que se observa a nivel mundial, ¿verdad? Y que conlleva la pérdida de buenos trabajos en el sector manufacturero y que ha sido relacionado, pues se ha presentado evidencia que ha sido un resultado de la apertura extrema de las economías, ¿no? Aquí miramos la respuesta del emprendedurismo a la ratio del sector manufacturero al sector servicios. Y miramos que si esta ratio aumenta, el número de empresas aumenta también. Es decir, si se pudiera recuperar en México y Centroamérica la participación del sector manufacturero en la economía, el emprendedurismo aumentara. Y lo mismo también con la agricultura, ¿verdad? Aumenta la agricultura con relación a los servicios, el número de empresas aumentaría. Es decir, que una reindustrialización, ¿no?, en México y los países centroamericanos conllevaría a mayor número de empresas. Miremos ahora. En El Salvador, así como en otros países, ¿no?, la apertura ha conducido a la contracción del sector manufacturero, el sector industrial, ¿verdad? Podemos ver aquí en el eje horizontal que a medida que las tarifas han caído, así ha caído también la participación del sector industrial en el PIB. Miremos ahora. Y como el emprendedurismo cae a medida que cae el sector manufacturero, vemos que el emprendedurismo cae también con la reducción de las tarifas de las importaciones, ¿no?, en México y los países centroamericanos, ¿verdad? Es decir, la apertura no ha sido propicia a la creación de empresas, ¿verdad? Ha tenido un papel perverso. Miremos ahora. La economía informal, ¿verdad?, se observa en la ordenada, son datos tomados del Fondo Monetario Internacional, aumenta con la reducción de las tarifas. Podemos ver esto. Y miremos el siguiente gráfico, que el número de homicidios por 100.000 habitantes aumenta con el aumento de la economía subterránea, ¿verdad? Es decir, la informalidad da lugar a la violencia, aumentan los homicidios. Entonces, por lo tanto, vemos en el siguiente gráfico que el número de homicidios aumenta con la reducción de las tarifas. Es decir, a medida que las tarifas fueron cayendo, fue aumentando la violencia, fue aumentando los homicidios. Esto se relaciona, pues, que las tarifas dieron lugar a la desindustrialización, que implicó la pérdida de buenos trabajos, y dio lugar al crecimiento del sector informal, que da lugar a los homicidios. Miremos ahora una reflexión, ¿verdad?, sobre la apertura, que ha provocado serios trastornos económicos y sociales, y que eliminar la apertura desmedida de las economías, ¿no?, hacer correcciones, ¿no?, a esta apertura irracional que sufre Centroamérica, ¿verdad?,
daría lugar a incrementar el emprendedurismo, la producción agrícola y manufacturera, a reducir el sector informal y los homicidios. Estas no son simplemente aseveraciones, esto es lo que muestra pues, la evidencia de los gráficos anteriores. Miremos ahora algo bien interesante, ¿no? Y que no ha sido estudiado es las repercusiones regionales del emprendedurismo, ¿no? ¿Qué papel en el emprendedurismo de Guatemala tiene el crecimiento económico en El Salvador, ¿verdad? Y lo que vemos en este gráfico es que el crecimiento económico de Costa Rica, que se muestra en el eje de las X, en el eje horizontal, conduce a aumentar el emprendedurismo en Guatemala, ¿verdad? Miramos el siguiente gráfico, que el crecimiento económico de Guatemala conduce a aumentar el emprendedurismo en Costa Rica también. Y en el siguiente, que el emprendedurismo en Costa Rica aumenta cuando aumenta el crecimiento económico de El Salvador. Es decir, podemos ver de que podría haber sincronismo, ¿no? en el comportamiento del emprendedurismo de los países a raíz de que se beneficia, el emprendedurismo de un país dado se beneficia del crecimiento económico en el otro país. Y esto se debe pues que el otro país probablemente le va a comprar los productos producidos por las nuevas empresas. Esto señala la importancia de tener un enfoque regional al emprendedurismo. Veremos ahora las variables que tienen más incidencia en la creación de empresas, ¿no? Incluso tienen más incidencia que el capital humano, más incidencia que el índice de desarrollo humano, son las condiciones iniciales, ¿no? Ustedes pueden ver que una respuesta alta, ¿no? Persistente, bien significativa. Y este es el número de empresas que existían cuando se inició los datos, ¿verdad? Es decir, las empresas que en un año dado, digamos en el 2018, se creaban en El Salvador, estaban influenciadas por la trayectoria de empresas en el pasado. Las empresas también del 2018 de México, ¿no? Estaban influenciadas por el emprendedurismo del 2006. Es decir, que en el emprendedurismo hay un elemento de aprender haciendo, ¿verdad? Que se va conociendo, se va adquiriendo conocimiento, se va estableciendo contactos, y entre más empresas iniciales hay, los nuevos emprendedores más se van a beneficiar, ¿verdad? Encontrarán mentores, encontrarán personas que les den consejos, etcétera, etcétera. Así que esto es el impacto más significativo en el emprendedurismo, ¿no? La trayectoria pasada. Miremos ahora que el emprendedurismo aumenta con el crecimiento económico en los países. Vemos la respuesta de crecimiento económico, ¿no? a la creación de empresas, ¿verdad? Esto señala la importancia de apoyar el emprendedurismo, dado que aquí tenemos la evidencia que aumenta el crecimiento económico. Pero, miremos el siguiente slide. La relación entre crecimiento y emprendedurismo es cuadrática, no es lineal, no. A un valor de emprendedurismo que supera 1.69, el impacto sobre el crecimiento empieza a declinar. Es decir, hay rendimientos marginales decrecientes, ¿verdad? Esto es algo pues, que es interesante. Y esto se explica porque las empresas creadas tienen poco contenido tecnológico. Y esto lo hemos visto porque las patentes no inciden en la creación de empresas. Y los gastos de investigación y desarrollo no inciden en la creación de empresas. Entonces, poco contenido, ¿verdad? Tecnológico, poco contenido de innovación. Entonces, no se puede hablar de que el emprendedurismo va a dar lugar a un crecimiento endógeno, ¿no? No hay rendimientos
crecientes a los conocimientos, como postula la teoría del crecimiento endógeno, y como ha sido pues, el principal campo de estudio, ¿no?, de las economías desarrolladas, ¿verdad? De depender, impulsar el crecimiento en base a los conocimientos que dan lugar a rendimientos crecientes, ¿verdad? Eso no lo observamos después en México, Centroamérica. No son empresas que tienen rendimientos decrecientes. Esto se ve en el siguiente gráfico. Veremos acá que la relación es cuadrática, ¿verdad?, entre empresas y crecimiento económico, ¿no? Entonces, esto hace pensar la importancia de promover un mayor contenido de tecnología en las empresas, o promover empresas en el área de tecnología, ¿verdad? Tener como objetivos específicos, ¿no?, como metas de impulsar empresas que van a generar tecnología, que van a generar y usar conocimientos, ¿no?, para evitar que su impacto sobre el crecimiento pues empiece a declinar, ¿no? Al contrario, siguiendo la teoría del crecimiento endógeno, este impacto debería ir creciendo cada vez más y más. Miremos ahora, por esta razón, pues, ¿no?, y dada la importancia de que en el documento se propone la creación en los países de un sistema nacional de emprendedurismo. Actualmente las iniciativas y las actividades están fragmentadas, ¿no? Las universidades la tienen, los gobiernos tienen también su ventanilla también de apoyo, el sector privado también, pero sería bueno consolidarlas, ¿no?, y tener objetivos compartidos, ¿no?, sobre todo en el área de la tecnología, ¿no?, y también consolidar los esfuerzos, ¿no? Este sería el Sistema Nacional de Emprendedurismo, el cual habría un organismo rector, ¿no?, del cual emanarían las políticas, una visión estratégica, ¿no?, de mediano plazo, donde se prepararía el plan operativo anual con las metas anuales, ¿verdad? Y habría también un Fondo Nacional de Emprendedurismo, ¿no?, que captaría y manejara los recursos nacionales e internacionales. Como mínimo habría una unidad de promoción de programas, una unidad de consecución de recursos y una unidad de seguimiento y evaluación. No aparece aquí en el slide, pero definitivamente que aquí hay campo para tener también a las universidades, ¿no?, como elemento bien importante, y al sector privado también, y a los potenciales inversionistas también. Entonces, pero yo sí veo la gran importancia de consolidar las iniciativas que hay ahora, de manera que haya una visión única en esta materia. Miremos el siguiente slide, que sería como un esbozo, ¿no?, del Sistema Nacional de Emprendedurismo. El organismo rector podría ser el CONAMIPE, ¿verdad?, el que manejaría un fondo. Este fondo lo podría administrar uno de los bancos estatales, ¿verdad? Y al fondo contribuiría el gobierno y la cooperación internacional, y habría una unidad de promoción y diseño de programas, una unidad de consecución de recursos y muy especialmente una unidad de evaluación y seguimiento, que es una tarea que ahora pues no se percibe, ¿verdad? Miremos ahora el siguiente slide. De particular importancia dentro del Sistema Nacional de Emprendedurismo sería que un reporte anual de emprendedurismo, ¿no?, y que se señalara el monto de recursos otorgados, el número de proyectos apoyados, la distribución geográfica de los proyectos, ¿no?, por los departamentos, ¿no?, los montos de recursos obtenidos de la cooperación internacional, el número de proyectos generados, ¿no?, por área geográfica, por sector, y qué porcentaje de los emprendimientos fracasaron, ¿no?, que después de un tiempo ya cerraron puertas. Estos son datos que el Eurobarómetro reporta para los países, ¿no?,
Y interesante que el 70 y algo por ciento de los países después de 2 años todavía se mantienen en operación. En los países de la OECD, los países de la Unión Europea, los primeros que entraron, ¿no? Pero los nuevos ingresos, ¿no? Estoy hablando de Lituania, de Hungría, ¿no? La tasa de defunción, para llamarlo así, de las empresas es muy alta, ¿no? Es del 60, incluso el 70%, ¿no? Y esos son unos datos que deberíamos de tener para conocer cómo se pueden mejorar las empresas, el emprendedurismo. Habría que reportar también sobre los montos de ventas por las empresas, las ganancias por las empresas, si las empresas están exportando, ¿verdad? Y cuántas ventas se logran por dólar invertido en el emprendedurismo y qué número de empleos se genera por el dólar invertido, ¿no? Esto sería un mínimo de lo que deberíamos de tener para saber, pues, qué es lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien o no estamos haciendo bien y qué se puede mejorar, etcétera. Miremos ahora, relacionado con de este Sistema Nacional de Emprendedurismo, ¿no? En el documento, pues, proponemos la creación de un portal de emprendedurismo en El Salvador, ¿verdad? El emprendedurismo, como señalé, descansa en la comunicación entre los emprendedores potenciales, ¿no? En el networking. Poder acceder a gente que tiene experiencia, ¿no? Y hay evidencia que en los países europeos que el networking es un gran elemento para apoyar el emprendedurismo, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Por eso es que creemos que debe haber un portal, ¿no? Donde se puede haber comunicación, ¿no? Entre los emprendedores ya existentes, es decir, los empresarios, aquellos que quieren entrar al campo, ¿no? Dialogar, hacer alianzas, ¿no? Buscar recursos, hablar sobre problemas comunes, etcétera. Miremos ahora otro slide. Este portal, pues habría uno de diseminación, donde se darían a conocer las buenas prácticas, las lecciones aprendidas, habría cursos de interés, oportunidades de inversión, ¿verdad? Oportunidades de recursos también, posibilidades de cofinanciamiento, oferta y demanda de empleo. Y en el salón de chat habría diálogos, ¿no? Sobre experiencia en la búsqueda de recursos, cómo abordar nuevos mercados, cómo sobrevivir la burocracia, ¿no? Participar en eventos, etcétera, etcétera, ¿no? Este portal, pues, miremos el siguiente slide. Este portal puede ubicarse en el CONAMIPE, ¿no? Donde se prepararían los calendarios de discusión de los temas, habría invitaciones a participar, se actualizarían los materiales, ¿no? Y se podía lograr con aportes nacionales de la cooperación internacional y eventualmente se podía lograr una autosuficiencia en base a la venta de publicidad. Miremos ahora, siguiente slide. El emprendedurismo hay que tomarlo de la manera más seria, ¿no? Porque cuenta con un respaldo histórico, ¿no? El proceso de desarrollo de los países europeos, ¿no? Y de Japón también, ¿no? Y de Corea del Sur, ¿no? Según estudios, señalan que los elementos indispensables para dar ese salto en desarrollo, ¿no? Dada la experiencia de estos países, descansó, ¿verdad? En una sólida cultura nacional, en una alta valoración de la ciencia y en el emprendedurismo, ¿no? Es decir, el emprendedurismo tiene un asidero, un aval de la historia de los países desarrollados, ¿no? De manera de que es algo de que con propiedad se puede decir que puede ser de mucho beneficio para México y los países centroamericanos, ¿verdad? Miremos ahora, vamos a ver el siguiente. Bueno, entonces para concluir, ¿verdad? Miramos que las variables que determinan la creación de empresas es el crecimiento económico, el crédito, la aglomeración, las conexiones a la Internet, las exportaciones, los ingresos por turismo, el desempleo juvenil femenino, ¿verdad? Y las variables que no favorecen el emprendedurismo son la corrupción, las importaciones,
la apertura extrema, el déficit en la cuenta comercial, la desindustrialización y la discriminación de género, ¿no? Vemos que el emprendedurismo impulsa el empleo y el crecimiento económico, reduce la desigualdad y la violencia. Pero claro, el impacto sobre el crecimiento económico no es de tipo lineal, no es cuadrático, que hace pensar en buscar un mayor contenido de tecnología a las empresas que se van creando. Miremos ahora, es de importancia no establecer una oferta de crédito específica, ¿no? Es decir, y esto me refiero al Fondo Nacional de Emprendedurismo, ¿no? Eso va a servir de aliento a los potenciales emprendedores de saber que tienen dónde ir, ¿no? Y dónde van a ser atendidos como, con toda la valoración que merecen, ¿verdad? Y también de manera especial es importante reducir los costos de empresas, lo que ya nos dimos cuenta de que son demasiado elevados en El Salvador, ¿verdad? Es importante crear el Sistema Nacional de Emprendedurismo, ¿no? Y en esas labores establecer prioridades, sobre todo en el área de tecnología, ¿verdad? Habría que procurar también que las remesas fuesen destinadas, ¿no?, al emprendedurismo, a la creación de empresas, ¿no? Y para eso habría que buscar los mecanismos financieros adecuados. Habría que diseñar mecanismos adecuados para que las remesas se inviertan, ¿no? Por tanto, tener un reporte anual de emprendedurismo, ¿no?, y el portal de emprendedores que mencioné. Algo que vale de mucha consideración es que el emprendedurismo sea parte de los planes de estudios universitarios, ¿no? El emprendedurismo en realidad es la economía de la vida real, ¿no? Y los países desarrollados fue en parte, como señalé, por el emprendedurismo. Tiene mayor relevancia probablemente que páginas y páginas, ¿no?, que se estudian en los estudios universitarios. Entonces habría que ver cómo se introduce ese campo, ¿no? Varios países europeos y Estados Unidos sí existe la especialización, ¿no?, de emprendedurismo desde el punto de vista de las finanzas, de la macroeconomía, etcétera, ¿no? Es un campo de estudio ya. Y eso habría que replicar, pues, en México y los países centroamericanos. Miremos ahora. No hay datos sobre cómo la pandemia ha afectado el emprendedurismo, ¿verdad? No, los datos del 2020 todavía no están disponibles en la base de datos del Banco Mundial. Y habría que ver cómo afectó, ¿verdad? Pero miremos en el caso de Estados Unidos, ¿no?, que es de importancia, porque las aplicaciones para registrar empresas subieron de un promedio mensual de 130,000 en el 2019 a 173,000 en julio del 2020 y se ha mantenido alta. Es decir, que ante la crisis muchas personas optaron por entrar al emprendedurismo. Sería que estaban aisladas, sería que estaban en sus casas y buscaron, pues, cómo emprender un negocio, ¿no?, desde su casa, ¿no? Pero es bien interesante, yo creo que es algo que habría que tomar en cuenta, ¿no? Ver cómo ha afectado a México y los países centroamericanos la pandemia, ¿verdad? Miremos ahora el siguiente slide, ¿verdad? Esto, viendo el caso de los Estados Unidos, quiere decir que la crisis del COVID no debe ser obstáculo del emprendedurismo, ¿verdad? Vimos que en 2009 en México, no obstante la crisis, aumentó el emprendedurismo, ¿no? Lo mismo en Costa Rica. Entonces, quiere decir que hay que, aún en estos tiempos, ¿no?, de mucho trastorno, ¿no?, el movimiento de las personas, ¿no?, las horas de trabajo, etcétera, siempre hay que ver cómo el espacio que puede buscar, que puede tener el emprendedurismo, ¿verdad? De manera que sea parte de la estrategia de respuesta a los estragos del COVID, ¿no? Puede ser un medio para impulsar la reindustrialización y la reagriculturización. Como ya vimos también, es un medio en sí para combatir la violencia, ¿no?
puede ser un medio para impulsar la producción nacional, para reducir la dependencia de la importación y para buscar una autosuficiencia y seguridad de producción. Un medio para introducir las tecnologías. Si esto se va a lograr, digamos, aumentar la producción, es porque hubieron los emprendedores que dijeron, sí, voy a producir, voy a sembrar, sí, voy a poner una fábrica. Y esto va a redundar en mejorar nuestra suficiencia, reducir las importaciones, reducir la violencia y tener mayor seguridad productiva. Y también, como decía, pues un medio para introducir las tecnologías. Entonces, miremos ahora la siguiente. Solo resta darle muchas gracias, ¿verdad?, por acompañarnos, ¿no? Gracias a la Universidad Nacional de El Salvador